Capítulo 9. La puerta del equilibrio. El justo medio. La práctica del justo medio es la virtud. Durante largo tiempo, raros han sido los hombres que han alcanzado este punto. Confucio. El primer sábado de noviembre abrió el telón a una solemne festividad. Aunque el Palacio de Cristal habitaba otra dimensión, el orfanato seguía en el Raval de Barcelona y los maestros decidieron celebrar el Día de Todos los Santos para acoger la tradición del lugar. No solo quisieron honrar a los antepasados que habían regresado al cielo gracias a su virtud y sus buenas obras, sino también a los ancestros gracias a quienes habían llegado al mundo, lo cual abarcaba una línea insondable hasta el mismo origen del ser humano. Cuando Guardián concluyó los preparativos del ceremonial, no se esperaba que los 170 niños y niñas hubieran decidido poner su propio toque de color a la celebración. Se habían puesto de acuerdo para llenar el palacio de estrellas mágicas creadas con el poder del pensamiento, como símbolo de la luz de sus antepasados. También se habían disfrazado de seres que los conectaban con dones que compartían con ellos. Campesinos y campesinas con fuerza de voluntad, profesores y profesoras con entrega para educar, doctores y doctoras con instinto de sanación, duendes, ninfas y elfos con magia para expandir, y todo aquello que percibieron en sí mismos al conectar con sus ancestros. Los maestros y educadores decidieron sumarse a la iniciativa de festejar la conmemoración con la fantasía que surgió de los niños y niñas de Jímaco. De este modo, Madre se disfrazó de hada madrina, pues no solo percibía así al linaje femenino que corría por su sangre, sino que siempre le había hecho ilusión aparentar que su magia salía de una varita. Guardián, aprovechando su robusta complexión, eligió un disfraz de cíclope para jugar con las pequeñas criaturas de Jímaco y, sobre todo, para recordar el gran ojo de la sabiduría cultivado por sus sabios antepasados. Tiempo, Equilibrio y Mundo se convirtieron en un cómico trío de magos con largas cabelleras violeta, blanca y azul. Evolución, Tierra y Compasión se disfrazaron de brujas buenas, y los educadores se vistieron de elfos y hadas e hicieron reír a los niños con sus gracias, canciones y cuentos. Con su varita, Madre ayudaba a disfrazarse a los pequeños que todavía no dominaban el poder del pensamiento. También iba materializando un surtido de comida para el desayuno sobre la mesa central dispuesta en la sala de ceremonias. Los 8 discípulos avanzados del palacio se disfrazaron de coramor-alados del universo, tal como lo imaginaban entonces, con armaduras y espadas de oro. Luego pusieron en práctica el poder de la mente, jugando a superación mental con los otros niños, mientras que Guardián y los maestros jugaban por parejas, evolución con tiempo, Tierra con mundo, compasión con equilibrio y Madre con Guardián. El juego consistía en crear con la mente el holograma de un ser vivo que requiriera ayuda y que el compañero podía ofrecer. Amador, que jugaba con Alma, creó una rosa marchita y ella materializó una pequeña nube que llovió sobre la flor. Tras la lluvia apareció un rayo de sol para vivificarla. Aquel juego permitía a los chavales proyectar sus aspiraciones. Algunos crearon imágenes de niños que no sabían leer, de modo que otros les ofrecieron maestros que les enseñaban con dedicación. Hubo quien ideó animales que iban a ser sacrificados y recibió llaves que abrían el corazón a la compasión ante el sufrimiento de otros seres. Alma vio a un niño disfrazado de extraterrestre, que le llamó la atención porque se parecía a Amador. Se acercó a él y le preguntó su nombre. «Soy Ángel. ¡Qué nombre tan bonito! Sí, a mí también me gusta. ¿Sabes? Yo me transformé con el nombre nuevo y con las cosas que me dijo Espejo en el bautizo. Me dijo cosas de ser yo mismo y de honrar a mis antediluvianos, quiero decir, la familia del pasado, por si no sabes lo que son los antediluvianos, y entonces soltar las cargas heredadas o copiadas por ser fiel, o sea, quitarme los pesos como si me quitara una mochila con cargas de piedras, juguetes viejos que no me sirven y esas cosas, ¿sabes? Y ser libre y hacer mi camino. Bueno, no me acuerdo mucho, pero en el bautizo me rebotaba el corazón, y también lloré. Desde entonces me convertí a más feliz. Ya no tengo tanta rabia. Es que yo antes tenía mucha rabia, ¿sabes?
y gritaba y rompía las cosas y daba puñetazos en las puertas y me dolía aquí dentro en el corazón. Es que nadie me entendía, pero me salía solo. Era como un hombre lobo con la luna, pues yo igual, pero en niño. Y mi padre y mi abuelo igual. Y me dijeron que mi bisabuelo también tenía mucha rabia, ¿sabes? Yo sé por qué. Es que vivió la guerra, pero te digo la de España, no la de las galaxias. Creo que la guerra española fue peor. Lo sé, porque en casa nunca hablaban de esa guerra, y de la guerra de las galaxias sí habla la gente. En la guerra de España pusieron a hermanos a dispararse en bandos contrarios, aunque todos somos hermanos, ¿verdad? Bueno, mi bisabuelo fue un héroe por vivir una guerra tan y tan peor que la de las galaxias. Ser extraterrestre tiene que ser más fácil que ser humano, por eso me he disfrazado así, y porque vengo de otros mundos como mi familia. Yo no hablo tanto, pero contigo sí, y ¿sabes? Después de que yo naciera, mi bisabuelo murió. Es que me estaba esperando para conocerme. Es que yo le dije que me esperara cuando aún no había nacido, ¿sabes? A veces me visita en sueños y me dice muchas cosas buenas, y siempre me dice que me quiere y me da las gracias, porque con las cosas que aprendo en Jímaco también lo ayudo a él a ser más feliz. En mi casa nadie se creía que él me visitaba, pero yo les decía cómo era su cara y que olía a sudor y a la tierra del campo con un poco de estiércol, y que tenía un botijo de barro, y calabazas, y lechugas, y tomates, y un huerto con manzanos, y un pozo, y los ojos azules. Y entonces en mi casa se asustaban y me decían que me callara, y yo no entendía por qué los mayores tenían ese miedo, porque no pasa nada, ¿sabes? Pero a mí me da igual, porque él me sigue visitando. Alma estaba encantada con la onda inocente y parlanchina del niño. Pues, ¿sabes? Ya tengo 8 años. ¡Vaya! Y mi animal preferido es el león. ¿Sabes que tenemos un león mágico? ¡Qué bien! Alma lo siguió como un juego, porque aún no sabía que el niño le decía la verdad. Y mi color preferido es el amarillo fuego, como el de nuestro león, que es el rey de la tierra mágica. Se llama Fuego. ¿Ah, sí? Intervino una niña rubia de su misma edad. Fuego como la melena del león y como tu pelo. Pues yo soy Alba. Ah, ¿y sabes cómo me llamaban a mí en la guardería? Siguió Ángel. ¿Cómo? Volvió a preguntar la niña acercándose cada vez más. Me llamaban Pollito. Aquel recuerdo le iluminó el rostro de alegría. Ah, Pollito, qué gracioso, contestó Alba mientras Alma se despedía sonriente para dejarlos jugar a su aire. A pesar de las imágenes como relámpagos que recibía de espectro, la joven Coramor disfrutó aquel fin de semana como ningún otro antes en Jímaco, gracias a la fiesta, los disfraces, la deliciosa comida que preparó madre, los juegos de superación mental y, por encima de todo, el tiempo que pasó cerca de los niños y, como no, de Amador. El lunes siguiente era día 3 en el llamado calendario gregoriano. Aunque ese era el calendario oficial en casi todo el mundo, los maestros explicaron que no estaba en consonancia con los ciclos naturales, por lo que en Palacio tenían presente el calendario lunar. Mientras tanto, el transcurrir del tiempo seguía su curso, y aquel lunes de noviembre los estudiantes se iniciaron en la zona del equilibrio, donde practicarían la enseñanza del justo medio. El aula tenía 9 mesas redondas con un solo pie, y estaba decorada con balanzas, péndulos y números 3 por todas las paredes, que hacían alusión al trío cuerpo-mente-espíritu, y también cuerpo-alma-espíritu. De espaldas, el maestro podía confundirse con un fornido anciano de pelo cano. Visto de cara, era un jovenzuelo robusto y atlético. Durante las clases solía entrecerrar los ojos mirando al punto central del ojo del alma para concentrarse en las lecciones que impartía. En ocasiones meditaba sentado en su silla, mientras los alumnos resolvían acertijos hacia el siguiente paso de su evolución, la armonización del cuerpo, la mente y el espíritu. Gracias al ejemplo del humilde maestro, pronto estuvieron preparados para adentrarse en el camino del equilibrio. Este consistía en una barra de equilibrio situada a 8 metros del suelo, igual que la aguja del reloj gigante de la Puerta del Tiempo. En aquel lugar había 3 trapecistas de circo cuyo objetivo era desequilibrar a los muchachos con sus ejercicios. «Un poco de cuidado, ¿no?», protestó Justo al ver que el primer trapecista se dirigía corriendo hacia ellos haciendo temblar la tabla.
Chicos, se trata de que mantengamos el equilibrio, alertó Amador con cara de preocupación. ¿Y si meditamos conectados con el tercer ojo?, propuso Alma con voz temblorosa. Los 8 se sentaron sobre la tabla en posición de meditación y al lograr mantener su mente en equilibrio pese a las embestidas del primer trapecista, consiguieron que éste se volatilizara en el aire tras finalizar un temerario salto mortal. Primera prueba superada, chicos, solo que mirad allí. Dulce señaló cómo el segundo trapecista, que tenía las piernas asidas a un trapecio, intentaba coger a Solidario. Este hombre se cree que voy a dar volteretas por los aires como él. De eso ni hablar. ¿Qué hago? Solidario empezó a asustarse. Pensemos, calma, claridad, se decía a sí mismo. En los caminos hay 3 preguntas o pruebas. Ahora tenemos 3 trapecistas. El primero nos recordó el equilibrio mental que hemos conseguido con la meditación. Alma sintió una seguridad repentina al ver la preocupación de sus amigos y empezó a atar cabos. ¿Y qué significan los 2 trapecistas que quedan? Fauna no lograba comprenderlo. Seguramente simbolizan el equilibrio del cuerpo y del espíritu. Eso es, Alma, equilibrio cuerpo, mente, espíritu. Probemos con la postura de relajación que nos enseñó Equilibrio, propuso Pacífico. Dicho esto, los 8 se tumbaron boca arriba con las manos en el pecho, concentrados para mantenerse firmes sobre la barra de equilibrio. Cerraron los ojos y respiraron de forma lenta y natural como habían aprendido con evolución. Así, lograron que el segundo trapecista, al ver que no llegaba a alcanzarlos en esa posición, decidiera dar un salto mortal todavía más espectacular que el de su compañero y desapareciera evaporado como él bajo la carpa de aquel circo singular. Mientras, en el Palacio de Cristal, Equilibrio habló por telepatía con los demás maestros que estaban impartiendo diferentes clases y les pidió que se desdoblaran sin decir nada a los alumnos. Los maestros percibieron la urgencia de su solicitud y acudieron veloces a la sala de ceremonias, donde el espejo de la verdad se había tornado negro y tan solo alcanzó a decir: «Los Coramor están en peligro». Los maestros y maestras procuraron mantener la calma. Mediante la pantalla del espejo percibieron lo que sucedía en el camino del equilibrio, pero no podían entrar a ayudar a los muchachos, porque una vez que los discípulos se adentraban en una senda de la sabiduría, el camino quedaba vetado para cualquier maestro que no fuera al interior. Cuando al fin los muchachos aprendieron a dominar las acciones desequilibrantes de los trapecistas, un peligro mayor se cernió sobre ellos. Se trataba de Espectro, que se había colado con los alumnos cuando la ventana del aula dio paso al camino del equilibrio. Nadie se había dado cuenta porque los poderes oscuros que había aprendido con sus padres le permitieron camuflar no solo su fantasmagórica imagen, sino también su presencia energética. Con el rostro lleno de ira, Espectro cogió al tercer trapecista por los brazos, lo convirtió en una inmensa pantera y la lanzó contra ellos. La bestia tenía piel brillante, mirada agresiva y colmillos puntiagudos, y estaba tan hambrienta como para devorarlos de un solo bocado. «¿Qué vamos a hacer?», Dulce se angustió y Alma se puso delante de ella para protegerla de la fiera. «Solo podremos pensar una solución si logramos calmarnos», dijo Flora. «¿Cómo vamos a calmarnos si ni siquiera podemos bajar de aquí?», le gritó su hermana. «Espectro ha inundado el suelo de serpientes cascabel». «Se me ocurre una idea», dijo Amador a pocos metros del animal, que avanzaba hacia ellos sobre la barra de equilibrio. «Si Espectro utiliza su poder del pensamiento, también podemos hacerlo nosotros, y además jugando». «¿A qué te refieres?», Justo y Solidario no entendían nada. «Más vale maña que fuerza. Juguemos a superación mental», gritó Amador justo cuando la pantera dio un gran salto sobre Alma. Los 8 unieron sus poderes mentales para crear una comida suculenta, y de este modo la fiera se distrajo dedicándose a devorar el alimento. Entonces la rabia de Espectro alcanzó extremos desconocidos incluso para él. Lanzó fuego desde las palmas de sus manos con tal fuerza que, a pesar de que los Coramor lo contrarrestaron con agua también expulsada desde sus manos, se vieron impulsados contra el cable de acero que sostenía la barra de equilibrio. Fauna, Dulce y Justo se libraron de caer sobre el millar de serpientes que cubrían el suelo, porque Flora, Pacífico y Solidario los cogieron en el último instante, mientras Alma y Amador creaban una red con el poder del pensamiento por si caían.
El esfuerzo fue vano. Espectro siguió lanzando llamas con las que calcinó la red. La pantera, agradecida por el alimento que le habían ofrecido, se rebeló contra el joven, que al contrario que ellos, le hubiera hecho pasar hambre para mantenerla enfurecida. Pero él, buen aprendiz de los hechizos de su madre, la hizo desaparecer con un simple chasquido de dedos. Solo podremos salir de aquí si nos centramos y superamos la tercera prueba, el equilibrio espiritual. Alma pronunció estas palabras mientras seguía lanzando agua para contrarrestar las llamas, sin saber que la Gran Madre, que la percibía frente al oscuro espejo junto a los otros maestros, cada vez admiraba más su temple y su valor. «Pensemos en algo, rápido», exclamó Amador. Dada la urgencia de la situación, el grupo habló por telepatía a toda velocidad. Según las enseñanzas, alcanzamos el equilibrio del espíritu cuando fluimos con la vida y somos fieles a nuestra esencia, cuando cumplimos la misión de nuestra existencia, nuestro dharma personal, empezó a decir Alma. Entonces la solución es descubrir nuestro dharma y alinearnos con él. Seguro que ya lo conocemos. Vamos, compañeros, conectemos con nuestra sabiduría interna, continuó Dulce cada vez más nerviosa. El Dharma de fauna y flora viene marcado por el cuidado del mundo animal y vegetal. Lo vi cuando sus estrellas del ojo del alma se iluminaron al visitar el bosque y el huerto. Alma y yo nos sentimos felices cuando estamos con los niños y podemos acompañarlos en el camino, y siento que en el futuro también podremos servir de apoyo a los jóvenes y a las familias. Amador sacó a la luz 4 dharmas personales y los otros 4 muchachos se concentraron en escuchar la voz de sus corazones. «Mi sueño es que no haya hambre ni pobreza en el mundo», afirmó Justo, que había visto mucha miseria en su país. Recuerda las enseñanzas del poder de la palabra. Nuestro cerebro procesa el verbo de acción, no el adverbio de negación, lo avisó Amador recordando el típico ejemplo de las clases de no pienses en una casa azul, que justo les hacía pensar en una casa azul. Además, así te estás enfocando en las palabras hambre y pobreza. Es verdad, mejor lo enuncio en positivo. Mi sueño es prestar servicio para que la humanidad viva una vida de sana abundancia gracias a la conexión con el espíritu. Yo difundiré el valor del respeto, la tolerancia, la cortesía en cada pensamiento, palabra y acción, afirmó Dulce. Yo deseo contribuir en el equilibrio de la mente, el cuerpo y el espíritu mediante diferentes prácticas de movimiento corporal conectado al ser y la meditación con la acción. Viviré para la paz en el mundo, agregó Pacífico. Y yo difundiré la compasión, el altruismo y el amor al prójimo a través del arte, dijo Solidario. Ahora concentrémonos en el sentimiento que nos producen nuestros sueños, nuestra aspiración. Meditemos, muchachos, dijo Alma. Unidos, se sentaron en posición de loto y pusieron su atención en el aquí y el ahora. Me siento feliz, como si volara. Siento que fluyo conectado a la corriente de la vida. Aquellos sentimientos provocaron tal bienestar en los 8 Coramor que las 8 estrellas de sus frentes se iluminaron y alrededor de cada uno de sus cuerpos se creó la bola de energía que meses antes habían presenciado ante el espejo de la verdad. Las 8 irradiaciones energéticas se unieron por magnetismo y crearon una bola mayor que creció y se propagó hasta impactar contra Espectro, que salió propulsado más allá de la carpa del circo. Los maestros, que contemplaron la escena a través del espejo de nuevo iluminado, se quedaron sin palabras. Ahora estaban más tranquilos, porque aunque Espectro lo intentara, no podría entrar en la puerta del equilibrio, ni siquiera acompañado por corazones tan puros como los de los Coramor, ya que estaba atrapado en la puerta del infinito y no podía estar en 2 puertas al mismo tiempo. Su alma podía recorrer cualquier lugar del mundo, excepto las otras 7 puertas. Los 8 habían logrado mantener el equilibrio ante la adversidad. Superada la tercera prueba, una puerta al otro lado de la barra de equilibrio se abrió y les mostró un nuevo escenario. Un tambaleante barco vikingo, procedente de tierras escandinavas de cultivos difíciles, que surcaba los mares en busca de grandes riquezas. Siglo VIII.
Los iniciados se vieron como guerreros marinos, remando en el drácar que protagonizó uno de los primeros ataques vikingos a Inglaterra desde un pequeño puerto de la costa sureña. Según la historia que conocemos, tras aquella invasión se sucedieron otras hasta finales del siglo XI. Lo desconocido es que los elegidos y elegidas cambiaron el curso de los acontecimientos en esa dimensión espaciotemporal. No salimos de una y ya nos vemos atrapados en otra. Flora hablaba agitada. Y tan atrapados, cualquiera pasa desapercibido entre estos vikingos, dijo Pacífico. Tranquilos, chicos. Hoy, o mejor dicho, en el año 2008, aprenderemos a mantener la calma y el equilibrio en circunstancias adversas. Amador, como los demás, se hacía un poco de lío con el tiempo. Antes de que los marineros del puerto inglés advirtieran la temible silueta del drácar en el horizonte, los guerreros vikingos fijaron a la proa una aterradora cabeza de dragón para protegerse y asustar a los malos espíritus, pues aquel día el barco estaba recibiendo brutales sacudidas de las olas que estaban a punto de hacer zozobrar la embarcación. «Algo pasa», dijo Alma sin que los tripulantes se percataran de que los 8 no hablaban germánico entre ellos, preocupados como estaban por el tambaleo del barco. «Desde luego, creo que voy a vomitar». Solidario estaba pálido. «Pronto pasará, Solidario. ¿Podemos hablar con el capitán del drácar?» Alma se armó de valor para dirigirse a uno de los tripulantes hablando en la lengua de los vikingos. «¿Quién quiere hablar conmigo?» Una montaña de músculos con barba y melena rojiza se acercó a los chavales. «¿Tú quién eres? Me recuerdas a Eirik, mi hijo mayor», añadió dirigiéndose a Amador. «¿Eirik significa el que reina por siempre?» Alma no se explicaba cómo lo sabía, pero le sirvió para romper el hielo. «Sí, aunque eso de Eirik suena futurista. Además, para nosotros, Eirik significa el del hacha sangrienta, que es el apodo que le pusimos. ¿Acaso es importante lo que queréis decirme? Como veis, mi tripulación me necesita. Vamos a la deriva y estamos a punto de ir a pique». El capitán vikingo tenía cara alarmada. «Señor». «Soy Harald, jefe de la guerra, para tu información, ya que te gustan los significados de los nombres». El enorme hombre del norte interrumpió a Alma y le lanzó la sonrisa de una dentadura destrozada. Aunque era aún más brusco con ella porque le cohibía hablar con mujeres, la joven le caía bien. «Tengo la solución para evitar la zozobra del barco», afirmó Alma mientras sus amigos no daban crédito a lo que acababan de oír y se quedaban blancos del susto, porque ya no podían dar marcha atrás ante aquel terrible guerrero. «Habla», la apremió el vikingo. «El barco ha perdido el equilibrio porque está en conflicto con el viento y con el mar, con el fluir de la vida. El ataque, la violencia y la guerra desestabilizan a quienes los ejercen, y eso se refleja en el exterior como un espejo». Cuando Alma dijo estas palabras, a sus amigos se les encendió una lucecita de esperanza. Habían comprendido por dónde iba su amiga, y solo cabía esperar que también lo entendiese el bravío marinero. «Sigue, mujer». Alma notó cómo le temblaban la barbilla y las rodillas. «Pues bien», impostó seguridad, «tal vez la solución sea encontrar un modo de vida que respete las vidas de los demás. Ustedes tienen barcos poderosos y hombres hechos a la mar. ¿Por qué no emplean sus energías en el comercio justo internacional? Quizás...» Alma detuvo su exposición, porque un milagro sorprendente había sucedido. El barco empezaba a retornar al equilibrio. «Todo eso son tonterías, chiquilla», gritó Harald. «Es cierto que llevamos ya mucho tiempo dando tumbos por el mar, pero nos resulta mucho más fácil y afín a nuestra condición de guerreros avanzar en formación cerrada y crear un muro impenetrable con nuestros escudos multicolores. Luego, en la batalla, los cuchillazos, lanzazos y hachazos son pan comido». Al asegurar que la invasión era la mejor opción de los vikingos, el mar volvió a sacudir el barco, esta vez de forma mucho más violenta que las anteriores. «¿Se da cuenta, Harald?», Amador señaló lo que sucedía a su alrededor. «Este no es el camino». «Además, ustedes también pierden y lloran a sus guerreros», añadió Pacífico. «Puede que sea así. Voy a pensarlo y hablarlo con mi tripulación». Estas palabras del guerrero desdentado volvieron el oleaje a la calma. «Vaya, visto que el retorno del drácar al equilibrio es una señal de Odín, también hablaré con las tripulaciones de todos nuestros barcos».
Así se habla, capitán, dijo Dulce mientras el forzudo vikingo la subía sobre sus hombros y los 8 reían felices por la obra de paz que acababan de realizar. El lazo de oro aquel episodio lo pusieron las semillas mágicas de los cofres que sembraron la mente de Harald de creativas ideas comerciales para proporcionar riquezas al pueblo vikingo. Los Coramor habían mostrado al marinero el equilibrio que proporciona fluir con la vida, en lugar de ir a contracorriente, pues la marea y las olas del mar de la vida pueden hacer zozobrar incluso a un ejército de guerreros. Al llegar la noche, todo Gímaco celebró la nueva victoria de los muchachos. Sin embargo, ellos no lograron olvidar el episodio con Espectro. La preocupación también inquietó las mentes de los maestros, que ni siquiera con su elevado poder mental podían conciliar el sueño. Espectro había traspasado un límite inesperado, y tal imprevisto había puesto en peligro las vidas de los Coramor. Cuando los jóvenes acabaron de meditar para mitigar la inquietud y poder dormir, 2 sombras guiadas por un fantasma utilizaron conjuros para adentrarse en las habitaciones de los niños. Con facilidad robaron los cofres que los Coramor guardaban en los bolsillos de sus túnicas. Eran Luzbel, Tiniebla y Espectro, que habían encendido un incienso preparado a base de hierbas tranquilizantes para dejar sumidos en un profundo sueño a los habitantes de Gímaco. Para lograrlo, antes tuvieron que realizar un sacrilegio. «Atadlo con las sogas, ya, antes de que pueda volar», había ordenado Luzbel a Tiniebla y Espectro mientras miraba con odio al espejo de la verdad, el principal causante de sus problemas. Al joven se le escurrían las cuerdas entre sus manos espectrales, pero logró retenerlas el tiempo suficiente para que su padre pudiera completar el plan. Luzbel vio su propio rostro cadavérico en el espejo, con los ojos rojos por tantas madrugadas de lágrimas ocultas por las sombras del bosque, y con el alma torturada y gris reflejada en sus ojos vacíos. Aquella imagen lo inundó de odio y desprecio hacia sí mismo, y le encendió la furia necesaria para asestar el golpe final. Cogió una barra de oro hechizada por Tiniebla y clavó la punta en el centro del espejo. La mesita y el perchero quedaron congelados de pánico. 1000 pedazos de cristal saltaron por los aires. Los seres de la oscuridad pretendían que al romperlo, el espejo de la verdad no pudiera alarmar a los maestros. Así pudieron hacerse con los cofres de los muchachos. El propósito se había consumado. Luzbel, Tiniebla y Espectro se separaron sin una mirada, sin una sonrisa de victoria, cada uno por su lado. En palacio todos dormían bajo el efecto del incienso. ¿Lograrían devolver la vida a Espejo? ¿Recuperarían los cofres del despertar? ¿Hallarían el modo de vencer a la oscura Trinidad de forma pacífica? ¿Podrían superar las siguientes puertas de la sabiduría sin las semillas de la consciencia? Quedaban muchas incógnitas y peligros en el aire. Solo cabía confiar en el coraje de los Coramor.